Vamos a hablar de entrando en el reposo de Dios. Lo que vamos a ver hoy son 4 advertencias que nos hace el libro de Hebreos en los capítulos 3 y 4. Vamos a leer el capítulo 3, versículos 7 al 11. ¿Ya lo tienen? 7 al 11. El que lo encuentra se pone de pie para que así cuando todos están de pie, yo sé que todos lo tienen y podemos leer juntos. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. Perdón, hasta el 12. Vamos a leer hasta el 12 y ahí. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 12. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pueden sentarse, hermanos. A estas alturas, nosotros tenemos la necesidad de advertirles acerca de no perder de vista el primer mensaje, o dicho de otra manera, debemos filtrar todo lo que vamos a ver a través de lo que dicen los versículos 1 y 2 del libro de Hebreos. ¿Se acuerdan lo que dicen los versículos 1 y 2 del libro de Hebreos? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. ¿Ok? Tenemos que tener eso presente. Una de las dificultades que tenemos al interpretar el libro de Hebreos es que no somos hebreos. Y además de que no somos hebreos, estamos a 2000 años casi de que se escribió el libro. Entonces, este libro se escribió con una idea, un pensamiento y dentro de una cultura específica. Entonces, el orden que vemos es el orden en como ellos veían la cosa. Por ejemplo, aquí vemos un orden ascendente que yo no había notado hasta hace poco, donde el escritor de Hebreos primero dice que Jesús es mayor, no lo dicen esas palabras, pero Él es el profeta, o sea, Él es mayor que todos los profetas. Él es el Hijo que ahora nos habla, o sea, Jesús es el profeta. Ahora, luego nos compara con los ángeles, primero los profetas, luego con los ángeles y dice que Jesús es superior a los ángeles. Pero ahora, en el capítulo 3, lo compara con Moisés. Y usted dirá, o pensará como yo, Moisés no es superior a los ángeles. Pero luego le digo, esto lo están viendo los hebreos, los judíos. Para los judíos, Moisés era la persona. Era el hombre que hablaba cara a cara con Dios, el hombre a quien Dios le entregó la ley en sus manos. Él era el hombre. Para los judíos, Moisés inclusive era más grande que Abraham. Es el primer profeta que se menciona cuando se dice, cuando Jesús está hablando con los discípulos camino de Emaús, empieza desde Moisés y por todos los profetas, inclusive lo pone aparte de los demás profetas. Y el mismo Dios dice que cuando hubiere profeta en tu pueblo, a ellos le hablaré en visiones, pero a Moisés cara a cara. El mismo Dios hace una diferencia entre Moisés y el resto de los profetas. Entonces, empezando en el capítulo 3, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Este capítulo nos invita a considerar
al apóstol. ¿Qué es un apóstol? En este caso es un embajador, alguien que viene con los poderes de otro para anunciar. Jesucristo tenía todo el poder y toda la autoridad de parte de Dios. En su momento los profetas la tenían, pero Jesús tenía mayor autoridad que todos ellos. Entonces dice, al apóstol y sumo sacerdote. Aquí tenemos dos funciones de Cristo. Y una de esas funciones es la de sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único que podía entrar una vez al año al lugar santísimo a llevar ofrenda por los pecados del pueblo. Entonces, pero Jesús no es un sumo sacerdote, sino que es el sumo sacerdote. Entonces dice, el cual es fiel al que lo constituyó, se refiere a Dios el Padre, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, Moisés era uno que estaba en la casa de Dios. Dice el versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero cuando se habla, por ejemplo, de la Capilla Sixtina, los que saben de arte y de arquitectura no piensan tanto en la Capilla Sixtina como el que la pintó, que fue Miguel Ángel. Él fue el que hizo toda esa cosa. A mí no me gusta mucho, pero a la gente le parece que es una gran cosa. Bueno, la hizo Miguel Ángel. Entonces, sin Miguel Ángel no hay esa obra de arte que está en la Capilla Sixtina. Asimismo, sin Jesús no hay mundo. Moisés es uno más, alguien que está dentro de la casa, pero Jesús no solamente hizo la casa, sino que también hizo a Moisés. Entonces dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y una cosa que está diciendo aquí, que a algunos no les gusta, es que Jesús es Dios. Porque lo que está diciendo aquí en realidad es que Jesús es mayor que Moisés, porque Moisés era siervo en la casa, pero Jesús hizo todas las cosas. Jesús es Dios, nos está diciendo este versículo. Entonces, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y aquí hace un cambio importante, somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esto me gustó mucho. Dice, pero Cristo como hijo sobre la casa, la cual casa somos nosotros. Hace un rato estábamos hablando de ser templo, ¿verdad? Bueno, la cual casa somos nosotros. Sí, mire, preste atención, esto es importante. Hemos discutido mucho, yo he discutido mucho y he hablado mucho sobre el asunto de si la salvación se pierde o no se pierde. Bueno, la Biblia nos exhorta a cuidar nuestra salvación, una y otra vez. Entonces, aquí dice algo interesante. Se lo voy a traducir, se lo voy a cambiar. Usted puede estar en la iglesia y no ser de la iglesia. ¿Cuándo sabemos si usted es de la iglesia? Cuando llega al final y usted ha permanecido firme. Aquí dice, la cual casa somos nosotros. Sí, dice sí, retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí tenemos la primera advertencia que nos hace el libro de Hebreos en estos capítulos 3 y 4. Nosotros somos casa de Dios si retenemos. ¿Retenemos qué? Primero dice, si retenemos la confianza, si retenemos la fe, si nos mantenemos firmes en el creer, si no dudamos, si nos mantenemos hasta el fin creyendo, si usted se mantiene no siendo miembro de la Iglesia Cuadrangular de Cristo, de William, sino siendo un
siervo de Cristo, un hijo de Cristo, uno que cree en Cristo. Usted puede ser miembro de la Iglesia Cuadrangular de Huila y no ser de Cristo. Pero si usted es de Cristo, es miembro de la Iglesia Cuadrangular de Huila. Si está aquí, obviamente puede estar en otra iglesia. ¿Qué es más importante? El pastor dirá que sea miembro de la Iglesia Cuadrangular de Huila. Yo quiero un montón de gente. No, lo más importante es que usted sea de Cristo. Entonces, usted tiene que ser de Cristo, pero dice, sí retiene firme la confianza. Y ahora vamos a hablar un poco más de la confianza. Pero dice, y el gloriarnos. Esta parte me gustó porque la busqué en otras versiones de la Biblia y me encontré una claridad interesante. Hay una versión de la Biblia que dice, el hablar abiertamente acerca de Cristo. ¿Qué es el gloriarnos? Dice, el gloriarnos en la esperanza es como cuando mi hijo es un gran atleta. Yo no sé si ustedes cuando estaban los juegos de la selección, ustedes llegaron a ver las entrevistas que hacían a la familia de Blas, a la familia de Tejada. Ustedes veían a esa gente cómo hablaban pechones de su hijo, de no sé qué. Se estaban gloriando y no tiene nada malo eso, por cierto. La verdad que sus hijos alcanzaron algo bueno aquí en Panamá, pero aquí nos invita a gloriarnos de algo mucho más grande y mucho más importante. Es más, de lo que es verdaderamente grande y lo que es verdaderamente importante. Está hablando de que usted no puede tener vergüenza de hablarle a otros de Cristo. Está hablando de que si nosotros mantenemos la confianza, vamos a hablar también con esa misma confianza a los demás de Cristo. Vamos a decir, bueno, yo soy cristiano, ¿y qué? ¿Se acuerdan la otra vez que le decía? No, pero lo que pasa es que, bueno, ¿y qué? Yo soy cristiano, ¿y cuál es el problema? A mucha honra, dice uno por ahí, a mucha honra. Soy cristiano. Y esto nos pone a nosotros, el escritor nos pone un ejemplo interesante, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Está haciendo alusión a dos cosas. La primera cosa que está haciendo es, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y habían caminado unos cuantos kilómetros, ya habían cruzado el mar, llegaron a un lugar donde no había aguas, y la gente tenía sed. Ahora yo quiero que usted preste atención a este asunto porque es muy importante. Cuando ellos llegaron a ese lugar y no había agua, ellos se olvidaron de que Dios había enviado piojos, moscas, langostas, sapo, granizo, tinieblas, y que al final había matado a los primogénitos, y que para rematar abrió el mar en dos, y ese de que abrió el mar en dos no fue de que, no, fueron kilómetros que se abrió el mar para que el pueblo pudiera pasar, porque dice que pasaron en una noche, y eran más de 1,600 hombres, sin contar mujer, niños, perros, gatos, ovejas, etcétera. Bueno, perros no tenían, pero ovejas, etcétera, etcétera. 1,600, no, sí. 160,000 creo que eran. Bueno, ya perdí la cuenta, pero no importa, era un montón de gente. Para que pasaran en una noche tenía que haber abierto mucho. Y ellos se olvidaron de eso. Ellos, en vez de venir a Dios acordándose y con humildad, Señor, necesitamos agua, empezaron a murmurar y a quejarse de Moisés. Y al quejarse de Moisés se estaban quejando de Dios. Y Dios se enojó con ellos. Y no se lo voy a leer, pero está ya en Éxodo 17 y usted vaya y lea que Moisés tuvo que ponerse delante de Dios y decirle a Dios, no los destruyas, porque si tú los destruyes, la gente va a hablar de que los sacaste y no lo pudiste llevar donde querías llevarlo. Entonces Moisés tuvo que ponerse entre Dios y el pueblo para que el pueblo no fuera destruido. Y así mismo Cristo está intercediendo por nosotros hoy.
Cuando nosotros cometemos un error, Cristo está allá orando y pidiéndole a Dios, no lo destruya, dale una oportunidad más. Creo que el hermano Dionisio me preguntaba en estos días sobre el asunto de la cosa esa que le dijo, no, dame un chancecito y que voy a acabar una zanja alrededor. Bueno, eso es nosotros. No estamos produciendo para Dios, pero el Señor dice, dame un chance, déjame todavía tratar con ellos para ver si logro que produzcan. Y si no producen, entonces ya acaba con ellos. El Señor está ya ocupado y nosotros lo mantenemos bien ocupados porque somos tercos. Entonces, nos dice, si oyes hoy su voz, hoy es ahora. Ya lo que pasó, pasó. Ya los profetas pasaron. Ya los apóstoles pasaron. Ahora hoy Dios te está diciendo, ven, no endurezcas tu corazón. No te pongas terco. Obedece. Ten fe, cree. Y está también el caso de cuando llegan a la tierra prometida, que van los 12 espías, que regresan hablando mal de la tierra que Dios había prometido. No creyeron, no tuvieron confianza y por eso tuvieron que vagar 40 años en el desierto hasta que todos murieron. Dice, versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuando dice que siempre andan vagando en su corazón, me recuerda a Santiago, que dice que si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero dice que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar. No vague, crea. No crea hoy y mañana no. No crea cuando las cosas van bien, no cuando las cosas mal. No crea en este momento para su comida y después no cree para su sanación. Crea siempre. Crea en todo momento. Sepa que Dios es fiel, que Dios está para bendecir su vida. Pero también crea para pagar el precio de seguir a Cristo. Crea para hacer la voluntad de Dios por difícil que parezca. Crea para decir, sí, Señor. ¿Qué? ¿A dónde? Sí, yo voy. Crea. Dice, mirad hermanos, versículo 12, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y aquí hay algo importante que nosotros como cristianos debemos hacer. Antes, exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, acérquese a su hermano, a su hermana, y anímele, vamos hoy para la iglesia, vamos a orar juntos. Hoy es el tiempo, hoy es el día, hoy es el momento, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No, ¿por qué piensas así? No, tranquilo, mira lo que dice la Biblia, caminemos juntos. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Retén firme hasta el fin la confianza del principio. Retén firme hasta el fin. Cuando llegó el fin, los israelitas no creyeron. No creyeron. Y tuvieron que regresar. Y tuvieron que morir. No tengas miedo de lo que pueda pasar. Ellos tuvieron miedo porque entraron a la tierra y dice que vieron gigantes. No tengas miedo de los gigantes. Dios es más grande que ellos. No te eches para atrás. Ellos retrocedieron. Confía en Dios y sigue las instrucciones de Dios. Recuerda todo lo que Dios ya ha hecho. Cuando yo en estos días hablaba, creo que era con Elena, y me recordó también que en otro tiempo yo miré hacia atrás y miré en el tiempo que yo andaba y empecé a ver el montón de cosas en las que Dios me estuvo guardando.
Yo estoy vivo porque Dios me estuvo cuidando mientras yo andaba por allá afuera. Usted mire para atrás y usted se va a dar cuenta. Dios ha estado allí todos los días de su vida. Todo el tiempo. Y aún en mi terquedad, Dios estuvo allí hasta que un momento dado dice, bueno, ya, chócate. Pero después que me chocó, me recogió de nuevo y me siguió ayudando. La primera advertencia es, retén firme hasta el fin la confianza en Dios. En el mundo tendréis aflicciones, dijo Cristo. Van a haber dudas, va a haber gente que te va a decir y te va a decir y te van a decir, pero te van a llamar bobo, necio, un montón de cosas. La pregunta es, ¿a quién le estás creyendo? ¿A quién le vas a creer? Porque todo el que por allá afuera te dice cosas, va a morir. Y algún día se va a presentar delante de Dios. Si le crees a Dios, vas a estar bien. Pero si le creen a aquellos que no le creen a Dios, vas a estar como ellos. Ellos estarán mal y tú también estarás mal. Entonces, dice, Ajá. 14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza de principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dios está hablando hoy. Obedece, hazle caso, créele a Dios. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y usted y yo salimos del mundo. Pero no salimos del mundo por manos de Moisés. Salimos del mundo por manos de Cristo. Así que si aquellos no entraron, imagínense nosotros que tenemos un Salvador mucho más grande. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ellos murieron. Ahora, para nosotros hay algo peor que el desierto. Vamos a morir en este camino. Pero si usted muere en Cristo, se va a levantar de vuelta. Jesucristo lo dijo. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿A quién le cree usted? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y aquí es donde nosotros empezamos a hablar del reposo. Hay un reposo prometido para nosotros. Y la advertencia primera es, mantén la confianza, mantente creyendo. Van a haber situaciones, van a haber cosas que va a haber gente, van a haber aún cristianos que van a coger un camino equivocado. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Hacia dónde vas a ir? ¿A quién vas a seguir? ¿A quién le vas a creer? Segunda advertencia, capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué es fe? Tiene que ir acompañada de fe. ¿Cuál era la diferencia entre Moisés y el resto del pueblo que no creyó? ¿Por qué Moisés pudo seguir creyendo y por qué ellos no creyeron? La diferencia entre Moisés y ese pueblo es que Moisés, está escrito aquí en el libro de Hebreos, por cierto,
Versículo 27, capítulo 11, dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Usted no puede mantener la fe si no mantiene la mirada puesta en Cristo. Déjeme repetírselo. Usted no va a permanecer en fe, no va a retener la fe si usted no mantiene su mirada puesta en Cristo. Pedro, cuando vio a Jesús viniendo por el agua, le dijo, si eres tú, haz que yo vaya a ti caminando. Y Jesús le dijo, no temas, ten ánimo. Mire, lo primero que dice, no temas, ten ánimo. Y Pedro se animó. Y cuando se animó, se bajó de la barca y dice que caminaba sobre el agua para ir a Jesús. Pero cuando quitó la vista de Jesús, se hundió. Si usted no quiere hundirse, no quite la mirada de Jesús. Tiene que sostenerse, tiene que mantenerse mirando a Jesús. La Biblia nos advierte una y otra vez, mire a Jesús, no mire a otro lado, no mire a las circunstancias, no mire el problema, no mire a las situaciones, mire a Jesús. Entonces, dice que a nosotros, a ellos se les anunció la buena nueva y a nosotros también. ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cómo? Cuando yo digo eso, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Qué buena nueva le anunciaron a ellos? Ustedes recuerdan que hace unas 3 semanas atrás estábamos hablando de 2 semanas, bueno, no importa. Hablando de que Dios, habiendo hablado, ahora nos ha hablado por el Hijo. Y decíamos, ¿qué fue lo que Dios habló por los profetas? ¿Qué fue lo que Dios decía? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, ¿qué fue lo que Dios dijo a través de los profetas? Venida de Jesús. A ellos se les anunció primero que a nosotros que Jesús venía. A nosotros se nos anunció ahora que Jesús ya vino, pero a nosotros nos toca anunciar que Jesús va a volver. Entonces dice que ellos escucharon la buena nueva, pero no la creyeron. No te aprovecha creer en tu cabeza que Jesús vino. Solo te aprovecha cuando esa creencia penetra tu corazón y provoca un cambio en tu vida hacia Cristo Jesús, para vivir para Él, para separarte para Él, para hacer lo que a Él le agrada. Porque los que no tienen fe no van a entrar. Versículo 3 al 5. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mire, él dice, los que hemos creído, ya entramos en el reposo. Pero esto está raro. ¿Cómo es que dice que retén para que cuando... Dice, lo que hemos creído, ya entramos en el reposo. Si usted ha creído de verdad a Jesús, ya usted está reposando. Y aquí volvemos a Mateo 11:28. Echad vuestras cargas sobre mí. Aquel que ha creído en Jesús no está viviendo para sí. Ya le entregó a Jesús sus cargas y está viviendo para Cristo. Está llevando el yugo de Cristo, que es fácil y ligera su carga. Estamos en el reposo de Él, estamos caminando. Todavía no se ha manifestado el reposo total, pero ya estamos en el reposo de Cristo. Pero los que no creen, dice, no entrarán en su reposo. Dice, aunque las obras suyas, las de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes no van a entrar? Los que no creen. Usted puede estar sentado en esa banca, escuchando todos los mensajes del mundo, y no creer. Se puede parar aquí el mejor predicador. De hecho, el mejor predicador de la historia vino. Jesús vino y un montón de gente no creyó, por eso lo crucificaron. Así que no se trata de que yo sea bueno o mal predicador. Se trata de cómo está su corazón. Se trata de si su corazón es un corazón duro para no creer en Dios o es un corazón que está sensible a la palabra de Dios.
si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón. ¿Cuándo endurezco mi corazón? Cuando digo, bueno, sí, está bien lo que el pastor dijo, pero yo voy a vivir como me da la gana. Está bien lo que dice la palabra de Dios, yo lo creo, pero todavía tengo tiempo. Hace años atrás tenía un compañero de trabajo, cuando todavía siendo cristiano asistía a algunas reuniones de trabajo. Estábamos en una reunión en el Hotel Panamá y todos sabían que yo soy cristiano, yo era cristiano. Entonces él llega y decía que él estaba mejor que yo, decía. Dice, yo estoy mejor que tú, dice, porque yo voy a gozar de la vida y antes de morirme voy a aceptar a Cristo. Y yo le digo, ¿tú crees que Dios es bobo? Si tú tienes un corazón malo, no vas a tener tiempo de nada. Simplemente, y aunque abras tu boca para decir, Señor, yo te acepto, Dios no come cuento. Si no te has convertido de corazón, no funciona. Si no estás creyendo en lo profundo de tu ser, no funciona. Tú tienes que agarrar y entregar, y eso es un trabajo. Porque tu carne dice, no, a ti te gusta el baile. No, a ti te gusta mentir. A algunos les gustan las relaciones esas ilícitas. Y tienen que renunciar a esas cosas. Y la carne jala, como la cama esta mañana que me jalaba para que me quedara durmiendo. Pero esta mañana vencí. A veces me gana ella. Vencí. En el nombre de Jesús, gracias a Dios. Entonces, teme porque todavía hay oportunidad. Versículo 6. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, o sea, en el reposo, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es tu tiempo, hoy es tu oportunidad. Dios te está llamando hoy. Los primeros no entraron, pero tú puedes entrar. Dios te está dando una oportunidad ahora. Ellos no entraron porque fueron incrédulos, porque no tuvieron fe. Tú tienes la oportunidad de creer. Solo necesitas una cosa para entrar, como si fuera poco. Solo necesitas fe. Solo necesitas creer a lo que Dios ya ha dicho. ¿Qué tan difícil puede ser creerle a Dios? ¿Hay alguien aquí que crea que Dios es mentiroso? Entra al reposo para que descanses de tus obras, para que descanses de tus problemas. No es que van a desaparecer, vas a seguir teniendo problemas. No hay ningún cristiano en este planeta que no tenga problemas, pero nosotros enfrentamos los problemas con reposo, con paz. Versículo 8, porque si José los hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro reposo. Cuando los israelitas iban por el desierto, imagínense lo duro que es el desierto. Ellos iban por el desierto y ellos iban pensando, cuando lleguemos a la tierra prometida vamos a descansar de este duro desierto. Entonces, iban por el desierto y Josué era el que tenía que introducirlos a esa tierra. Así que la Biblia habla de que los introdujo en el reposo, pero dice, pero si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hay un tiempo, todavía tienes oportunidad, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Usted se ha dado cuenta cuántas veces hemos dicho la palabra desobediencia? Si no puedes obedecer a Dios, no tienes fe. El que tiene fe obedece. El problema es que a veces algunas personas creen que pueden burlarse de Dios y pueden hacer lo que les da la gana, y la verdad no. Solo hay dos señores en este mundo. O eres de Dios o eres del otro señor. Decide de cuál quieres ser.
Pero interesantemente, no, yo no voy a decidir ahora, ya decidiste. El que no decide por Dios simplemente decidió por el otro. Es así de sencillo, no hay ninguna vuelta. Es como cuando jugamos Team Marín de Doping Way. Cuando decimos al final, tú te la carretita de fe, ¿sale uno o sale el otro? No va a salir un tercero, siempre este o el otro. Cuando jugamos par y non, 1, 2, 3, ¿sale par o sale non? No sale otra cosa. Asimismo, cuando usted decide por Cristo, y si no decide por Cristo, está decidiendo por el otro. Así de sencillo. Tercera advertencia. Espérese, yo creo que me quedé un... Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra simple y sencillamente no falla. La palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios es una palabra, para usted estar vivo, tiene que tener algunas funciones. Por lo menos tiene que respirar. Por lo menos tiene que respirar. La palabra de Dios, pero además de eso, si usted no tiene función cerebral, dice que usted tiene muerte cerebral. En realidad está muerto, aunque su corazón palpite. ¿Ok? Entonces, lo que está haciendo aquí es que la palabra de Dios tiene la función principal vital. Razona, piensa, tiene funciones cerebrales. La palabra de Dios está viva. Y no solamente ella razona y piensa, sino que actúa para transformar a aquel que permite ser transformado. Pero ella es eficaz. Allá en Isaías, si recuerdo bien, 58, dice Dios que la palabra no regresa a él vacía, sino hace todo aquello para lo cual él la envió. Eso es eficacia. Eficacia es cuando a ti te mandan a hacer algo y tú lo haces bien, eres eficaz. La palabra de Dios hace lo que Dios quiere y no falla. Entonces, Dios manda su palabra para convertirte. No, Dios no manda tu palabra para convertirte. No. Él manda la palabra para advertirte. Y cuando la manda, ella penetra. Tú escuchas la palabra. Ella va abriéndose paso entre tu mente, tu corazón, tu espíritu, y llega a tu espíritu, que es lo profundo. Y cuando llega a tu espíritu, lo que la palabra te dice, lo que la palabra hace, es que te lleva a tal nivel de convicción que te duelen tus pecados, te duele tu maldad, te duele. Dios, la palabra te hace ver tu condición delante de Dios. Eso no significa que te vas a convertir. Hay gente que llega a ver delante de Dios cuál es su condición y aún así deciden no seguir a Cristo. ¿Sabía eso? Mire el caso de Faraón. En cierto momento decía que está bien. Pero vayan hasta aquí, hasta la esquina. No vamos hasta la esquina. Dios nos dijo que fuéramos. Entonces se endurecía de nuevo. Es que no se convierte. Van a encontrar gente que de repente lloran y no sé qué, y ustedes que vienen a la iglesia y no sé cuándo, y al rato usted lo ve allá afuera haciendo lo que no debe. No se ha convertido. Pero la palabra penetra a lo profundo del ser y saca tu secreto. Por eso que dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero que sepa algo. A Dios no le es oculto lo que usted es. Lo que usted no sabe de usted mismo, Dios ya lo sabe. La palabra no viene para que la palabra discierna lo que hay en mi corazón. No, la palabra no tiene que discernirlo. Lo que hace la palabra es que me revela a mí lo que hay en mi corazón.
Ella entra para que yo sepa lo que yo tengo metido allí y me lo muestra. Y ahí es donde empieza el dolor. Por eso es que dice, discierne los pensamientos. Ella advierte, el Señor nos está advirtiendo, ten cuidado porque mi palabra te va a hablar y la pregunta es cómo vas a responder a ella. Porque Cristo mismo es la palabra. Mire lo que dice el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿La presencia de qué? De la palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero ¿cuándo llegó ese ahí? ¿A quién tenemos que dar cuenta? Tenemos que darle cuenta a Cristo. Él va a sentarse un día a juzgar. Todas las cosas están abiertas y desnudas. ¿Se da cuenta que Dios no necesita averiguar lo que hay en su corazón? Dice, todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel. Él ya sabe. El que necesita saber soy yo. Y la palabra viene para decirme, hey, esta es tu condición. Toma una decisión. Y mira bien qué decisión vas a tomar. Entonces, la cuarta advertencia, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es muy parecida a la primera. ¿Cuál es nuestra profesión? Nuestra profesión de fe, nuestro cristianismo, nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. Manténgase firme. ¿Por qué? Y esto yo creo que le va a gustar. Déjeme ver si le puedo explicar esto de una manera que usted pueda comprenderlo de manera sencilla. Lo primero que dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasa los cielos. Después dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Lo primero que dice es que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Cuál es la tarea del sumo sacerdote? La tarea del sumo sacerdote es ponerse entre Dios. Supóngase que aquí está Dios. Y ahí han estado todos ustedes pecadores, están allí. Entonces yo soy el sacerdote. Dios no soporta el pecado. O sea, Dios simplemente no soporta el pecado. A Dios el pecado simplemente lo molesta. Él no puede estar cerca del pecado. Entonces el sumo sacerdote se pone delante de Dios. Pero como yo soy agradable a Dios, yo delante de Dios intercedo. Y Dios, por amor a mí, contiene su ira y no te destruye. ¿Ya? Entonces, dice aquí, teniendo un gran sumo sacerdote en los cielos que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Tienes a alguien que intercede por ti, no a alguien terrenal. No necesitas a nadie terrenal. Usted no tiene que venir a mí a pedirme perdón, ni tiene que venir a mí a explicarme absolutamente nada. Usted tiene que ir a Cristo. Él va a interceder por usted. Usted tiene que acordarse, bueno, me pasó tal cosa, cometí tal horror, pero acuérdese, tiene un gran sumo sacerdote allá en los cielos. Vaya a ese sumo sacerdote. Ahora mire lo que dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué está diciendo? Bueno, mire, esto es sencillo. ¿Cuántos saben que Jesús es santo? Que Jesús no tiene pecado. Pero Jesús vino a la tierra. ¿Se acuerda que la semana pasada le dije que Dios no conocía el dolor? Y por ahí me sacaron algunos bíblicos que dice que le dolió a Dios en su corazón y otro poco de cosas que dice la Biblia. Bueno, eso lo puedo explicar en otro momento. Pero el problema es que Dios Padre nunca fue tentado. Dios Padre nunca tuvo sueño. A Dios no lo azotaron. Azotaron a Cristo. Cristo fue tentado. Cristo vivió una vida como la nuestra y Él conoce cómo es nuestro dolor, cómo es nuestra tentación. Él sabe. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un problema, nosotros podemos ir ahí y Él va a comprender porque Él ya lo vivió.
El Padre no lo ha vivido. Entonces, dice, tenemos un sumo sacerdote que no tenemos, perdón, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo sabe cómo se siente, sabe la dificultad que usted tiene, sabe lo difícil que le es dejar aquel vicio, aquella maldad, aquella cosa que está haciendo. Pero eso no es excusa para que lo siga haciendo. Lo que está diciendo es vaya a Él para que le ayude. Y dice, debido a eso, a que Jesús conoce, el que Él sabe, acércate, acerquémonos pues. Mire, aquí ese pues me gusta mucho. Es como, ¿pero qué estás esperando? Acércate. Acerquémonos pues. Dice, acerquémonos pues confiadamente. No con miedo, no con preocupación, no confiadamente. Él te va a entender. Es como cuando hicimos algo y tenemos que decirle al director de la escuela. Y alguna persona que ya ha tenido experiencia con ese director y sabe que el director es compasivo, le está diciendo, tranquilo, ve y dile al director que él te va a entender. Él va a comprender. Acércate, Cristo te va a entender. Y dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. Déjeme ver. En el cielo, ¿cuántos tronos hay? 2. La Biblia dice que Cristo está sentado al lado del Padre en un trono, ¿sí o no? Está Cristo y está el Padre. ¿Sí? ¿O no? Yo creo que la Biblia habla de eso. Esteban dijo, veo a Dios y al Hijo sentado a la diestra. No. Ahora, claro, el trono de Dios es el trono de Dios. Bien. Aquí dice, acércate al trono de la gracia. Cuando dice al trono de la gracia es, por lo menos a mí me hace pensar que hay otro trono y no es que sean 2 dioses, es un solo Dios. En eso tenemos que estar claros. Bien, ¿qué pasa? Cuando Dios crea al hombre, hace una especie de acuerdo, un pacto con el hombre. Yo te doy todo y tú me obedeces. Así de sencillo. Y le dijo, todo esto es tuyo menos ese árbol que está ahí. No comas del fruto de ese árbol. Pero el hombre, pues, se volvió ambicioso y comió del árbol que le dijeron que no comiera. ¿Bien? Eso lo llaman un pacto de obra. Pacto de obra es, si haces esto, tienes tal recompensa. Si comes del árbol, mueres. Bien. A los judíos se les dijo, si ustedes obedecen la ley, el que faltare o el que le faltare a un mandamiento, fallan todos. Tienen que obedecer la ley. De nuevo, es de obras. Como el hombre no pudo cumplir el pacto de obra, en el cual Dios decía, si haces esto, tienes esto, Jesús vino a cumplir lo que nosotros no pudimos cumplir. Ahora, al morir Cristo, el pacto es el siguiente. Si crees en Él, eres salvo. Ya. No tienes que hacer nada, solo tienes que creer en Él. Si tú crees en Él, eres salvo. Esto, tú vas a ser salvo no porque hagas nada, dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. Es un regalo de Dios. Cristo nos dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo que Dios nos dio. El trono de la gracia es el trono donde está sentado Jesús. Acércate al trono de la gracia. Y cuando llegas al trono de la gracia, dice, vas a alcanzar misericordia. ¿Qué significa alcanzar misericordia? Cuando tú llegas al trono de la gracia, no se te va a dar lo que mereces. ¿Qué mereces? Mereces palo. Mereces castigo. Pero cuando tú llegas a ese trono de la gracia, dice, para alcanzar misericordia. O sea, no se te da lo que mereces. Y después que alcanzas misericordia, entonces vas a hallar gracia. ¿Qué significa eso?
que se te va a dar lo que no mereces. No se te va a dar el castigo y se te va a dar la salvación. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros necesitamos ser auxiliados. Y la única manera es yendo a Cristo. Dios ha preparado un reposo para los que confían, para los que creen, para los que tienen fe en Él. En este momento tenemos un adelanto de ese reposo. Dios ha hecho morar el Espíritu. ¿Se acuerdan los adultos que hace un rato decía, el Espíritu que ha hecho morar en vosotros? Dios ha hecho, ese es el adelanto de nuestro reposo. En Mateo 11:28 Jesús dice, echen sus cargas sobre mí y yo os haré descansar. Si aprendemos a confiar en Dios y su palabra, entraremos en su reposo, estaremos tranquilos, tendremos paz. Esto se complementa con una actitud de temor, de llevar una vida reverente, de respeto a Dios, porque sabemos que de esta manera estaremos con Él cuando venga por los suyos. La palabra es una norma, o más bien la norma. Lo que ella dice es perfecto. La palabra es eficaz para corregir nuestras fallas y hacernos perfectos delante de Dios. Ella descubre nuestros pensamientos más íntimos y nos ayuda a corregir nuestras faltas. Por lo tanto, te animo, te exhorto a que te mantengas fiel. Recuerda que tienes el recurso de la oración, por medio de la cual tienes acceso a la misericordia y a la gracia de Dios en el momento de mayor necesidad. Cuando las cosas te ponen difíciles, cuando no sabes qué hacer, cuando no sabes qué decidir, cuando quizás sientes que tu fe está flaqueando, es momento de entrar confiadamente al trono de la gracia. Cuando fallaste, cuando de repente hiciste algo que no estaba bien, es momento de entrar al trono de la gracia. Porque el Señor está más que dispuesto a perdonar. Para eso y por eso murió Jesús.